Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 20 de abril del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 30 al 35. La gente preguntó a Jesús: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El que viene a mí, jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Tomemos estas palabras del Señor. Fíjese la pregunta que le hacían los judíos a Jesús: ¿qué signo nos haces para que veamos y creamos? Veamos. ¿El que ve es el que viene al Señor o más bien el que cree? Ahora, el que cree en el Señor, el que viene a Él lo escucha y cree, y no precisa a priori ver ningún signo, ningún milagro. Escucha la palabra, crea la palabra, y como consecuencia, ¿sabe lo que hace? Obra la palabra, encarna la palabra, verdaderamente cree, ese bebe. El que come porque viene, come la carne, come el cuerpo. Y el que cree porque obra, ha venido, ha escuchado, ha creído, obra en consecuencia, bebe la sangre. ¿Qué hace la sangre? Le da vida a la carne. Y la vida está en ese. Por eso el que viene al Señor, viene enviado del Padre. Y viene porque tiene hambre, porque no encuentra el alimento en este mundo que sacie su necesidad de un alimento que verdaderamente le suministre la plenitud que se busca. ¿Y lo encuentra? Sí, lo encuentra. Él es el alimento. Pero ¿cómo es ese alimento? ¿Cómo hay que recibirlo? ¿Cómo hay que saciar el hambre con ese alimento? Y creyendo en Él, encarnando esa palabra, comiendo ese alimento, bebiendo la sangre de aquel, el vino místico, la sangre de aquel, en el cual tenemos remisión, perdón de la falta. Eso verdaderamente es pan vivo, eso es alimento para el espíritu, eso es vida plena y vida para siempre. Fíjense este diálogo que empieza, recordemos cuando el Señor había compartido los panes, ¿no es cierto?, en la partición donde dio alimentación a 5.000 hombres, la llamada multiplicación de los panes. Bueno, después recordemos sí que los discípulos se embarcaron sin Jesús, cruzaron el mar de Galilea, fueron de Tiberíades a Cafarnaúm. El Señor después lo siguió caminando sobre las aguas. Y los que quedaban en el sector de Tiberíades, al ver que no estaba el Señor, se preguntaban a sí mismos: había una sola barca, entonces ¿cómo? En la barca que vimos se fueron los discípulos solos. ¿Y el Señor dónde fue? ¿Cómo fue? El Señor fue caminando sobre las aguas. Entonces ellos se embarcaron también y fueron a Cafarnaúm. Y ahí lo buscaron
lo encontraron a Jesús. Y recordemos lo que les dijo Jesús. Ustedes me buscan, pero me buscan sobre todo ¿por qué? Y porque participaron de la partición del pan, se saciaron, pero era el pan temporal, el pan de la panadería, el alimento biológico. Pero el pan que va a dar el Señor es otra cosa. Por eso en este pasaje, lo que dicen los judíos a Jesús, ¿qué signo hacía Jesús? Les hacía para que vieran y creyeran en él. Moisés nos dio pan del cielo. Sí, dice Jesús, escuchando atentamente como siempre hacía las palabras que le llegaban a él por parte de aquellos que se acercaban y que no creían, porque fíjese qué signos nos muestra para que veamos y después creamos. La fe no es ver para creer, es precisamente todo lo contrario. Creer primero para después llegar a ver aquellas cosas en las que creemos. Y ahí donde la respuesta de Jesús, uno diría, los descoloca. No, le llama la atención poderosamente. Llega al corazón el Señor, llega muy hondo. En verdad les digo que Moisés no les dio pan del cielo, sino el que les dio el pan fue mi Padre que está en los cielos. El pan que sacia el hambre, el que nutre, es el enviado por mi Padre. Él nos da el verdadero pan vivo. Señor, danos siempre de ese pan entonces. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Ahí tiene, ¿ve? Recordemos esto, hermanos, cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Recuerde usted las propuestas del Padre Nuestro. Padre, sobre todo Padre, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, el pan vivo. Yo soy el pan vivo, yo vengo del Padre, yo vengo enviado por el Padre. El que viene a mí es enviado por el Padre, jamás tendrá hambre, porque yo soy el pan vivo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra, a donde viene precisamente a buscarnos, como en el cielo, de dónde viene. Y después, ¿qué dice? El pan nuestro de cada día, danos hoy. Hágase tu voluntad. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, dice en otro lugar del Evangelio nuestro Señor. Es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el verdadero alimento. ¿Usted hace la voluntad de Dios? ¿Usted obra en justicia? ¿En conformidad con lo que Dios le enseña primero? ¿En conformidad con lo que usted recibe cuando recibe el alimento? El pan vivo que viene a usted, el Señor, que es la vida y la vida en usted, para que usted reciba la vida, el alimento vitalísimo que permanece para siempre. Usted esa vida, esa palabra que recibe, usted la incorpora, la cree, la vive, la comparte como el Señor compartió los 5 panes y los 2 pececillos. ¿Usted cree verdaderamente? Bueno, si usted recibe aquello que viene de Dios, el pan vivo, nuestro Señor Jesucristo, y usted cree porque verdaderamente obra en consecuencia, usted bebe la sangre y usted está equipado con el nutriente, con el alimento fundamental, porque hace la voluntad de Dios. Es un alimento que no conocían ni los judíos ni los discípulos de Jesús en un primer momento. Después terminaron creyendo, claro, como creemos todos aquellos. Cuando nosotros nos acercamos a la participación del pan y de la copa del vino, ¿qué estamos proclamando? Estamos proclamando que hemos recibido al que vino a nosotros, el pan vivo que nos envía el Padre desde el cielo,
que nos nutrimos con ese pan, vale decir que le creemos, que hacemos como Él nos dice, y entonces también la sangre del Señor nos limpia, nos perdona de toda falta, le da vida al alimento. ¿Se da cuenta? Usted primero toma el pan y después bebe la copa. Y usted ya está equipado convenientemente para el tránsito, por ese camino nuevo y vivo que tiene que recorrer para llegar ¿a dónde? A la presencia de aquel que le envía el alimento desde los cielos mismos. A la presencia de aquel que es su alimento. Cuando usted directamente ya no precise más ese alimento, porque usted estará ya convenientemente creado, hecho imagen y semejanza de Dios, en la perfección de la gloria que Dios hace en usted, cuando acabe su obra y usted sea la obra acabada del Señor. Como no llegó a serlo Adán, como no llega a serlo nadie que recibe la palabra y recibe con esa palabra el pan nuestro de cada día, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día danos hoy. Cuando usted recibe esa palabra, ese alimento, y usted bebe la copa porque lo hace, lo lleva a cabo, lo encarna esa palabra, usted está nutrido convenientemente y ya ha terminado por parte de Dios en usted la obra que vino a hacer en Cristo Jesús. Él es el pan vivo que bajó del cielo. Claro, vuestros padres, le dice Jesús a los judíos, sí comieron el maná y finalmente murieron también. Era un pan, no era el pan, digamos, vivo, era un pan temporal. Estaba significando otra cosa, pero el significado usted lo va a entender si usted verdaderamente le da sentido a ese pan. Y el sentido que tiene ese pan es el Señor mismo, que es el verdadero pan. Como siempre, en el Antiguo Testamento tenemos todas las manifestaciones, hermanos. La teofanía, la manifestación de Dios y todo lo que Dios hace y todos los relatos en función de esa ilustración para el espíritu y para la comprensión celestial que está fuera de nuestra posibilidad humana inmediata porque se perdió en Adán. Y se recupera en aquel que viene, el pan vivo, el que viene a nutrirnos, el alimento fundamental. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira que cuán es necesario que uno como adulto dé a conocer a los menores la palabra del Señor, y a todos, ¿verdad? Pero a mí me apura mucho los pequeños, porque si no ponemos esa semillita y la cuidamos para gloria de Dios, o sea, este mundo cada vez va a ser peor. El que conoce la palabra de Dios, la hace vida, la medita, la comparte, está obrando según la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo, la voluntad de Dios es amor, está llenando de amor este mundo tan agobiado por el egoísmo, la soberbia, la envidia. Efectivamente, Patricia. Cuando este mundo, decimos, venga a nosotros tu reino. Cuando viene a nosotros el reino, nos integramos, nos incorporamos, somos integrantes de ese reino y se acaba el mundo ahí. Ya el mundo no será peor ni mejor, dejará de ser mundo. Todo será en Dios y Dios en todos. Todo será lo que permanece. Así como el pan vivo que bajó del cielo, que es el que permanece, no como el pan que perece. El pan de la panadería, que es muy bueno, hermano, para este alimento biológico, pero estamos hablando siempre de otra cosa, de lo que permanece, de lo supremo, de lo que es Dios en nosotros y todo lo que Dios hace. Bueno, el mundo sigue sus pautas, sus presupuestos, por eso es mundo. Por eso usted está en el mundo, está de paso. A Dios no lo hizo para que usted esté en el mundo.
Dios lo hizo para la vida, para que usted esté en el reino de la vida. Lo que pasa es que el mundo aparece como consecuencia de la caída del hombre en el abismo en que cayó, el abismo de la muerte. Por eso su conducta es lo que usted ve. Por eso hay que salir del mundo. Salgan de Babilonia, pueblo mío, si no quieren ser partícipes de sus plagas. Salgamos. Y salir, la manera de salir es esta que terminamos de decir. Seguir aquel que es el pan vivo, el alimento de Dios, que es la voluntad de Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de vida, tu espíritu de alimento para la vida, Señor. Queremos hacer tu voluntad y podemos hacerlo llevados por tu amor y por el espíritu que por tu amor viene a nosotros. Estás en nosotros, Señor, y nos llevas definitivamente a la vida para la cual nos haces. Gracias, Señor, en tu nombre santo, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.